Hola amigos, bienvenidos a esta nueva jornada de entrevistas. Hoy tengo a un invitado experto en finanzas personales muy necesarias, además para esta serie que hemos titulado Cuarentena en Positivo. Y dentro de la cuarentena en positivo, Boris Ackerman, nuestro invitado de hoy, que es experto en finanzas personales, experto en economía, profesor universitario y que tiene un portal web, bueno, cuyo nombre me fascina, es cochinodinero.es, un portal de información irreverente, ¿no? De economía personal, finanzas personales de forma irreverente. ¿No, Boris? Sí, así es. Lo que busca Cochinero es lo siguiente. Si tú quieres seguir escuchando a los de siempre, si tú quieres seguir cayendo en los mismos cuentos de los de siempre, si tú quieres que los fuertes se sigan aprovechando de ti, oye, no visites esa página, no te interesa. Pero si tú quieres aprender a defenderte, a que el mundo no se te venga encima, a tener unos cuantos tips inteligentes, pero sobre todo a perderle el respeto al dinero, creo que la página es muy recomendable. Nos ofrece además un diagnóstico muy acucioso, muy realista de lo que estamos viviendo, Boris, y tú mejor que nadie en estos tiempos casi de economía de guerra, nos puedes orientar a cómo deben ser las finanzas personales desde el día en que termine la cuarentena o, si me apuras, desde el día de hoy. ¿En qué medida deben cambiar nuestra relación con el dinero? Vale, David, lamentablemente el dinero es algo que no nos enseñan. O sea, nuestra relación con el dinero es algo que no se enseña ni en el colegio, ni en la primaria, ni en el bachillerato, ni en la universidad. Y es algo que tenemos que aprender. Tampoco se enseña en los cuadros familiares porque para la familia el dinero es un tabú. Cuando se habla de dinero es porque pasó algo malo. Es igual que el sexo o hasta peor. O sea, cuando se habla de dinero, cuando hay una quiebra, cuando hay un embargo, cuando hay una situación de estrés en ese sentido. Entonces, tenemos que tener esa cultura y lamentablemente no la tenemos. Entonces, ¿por dónde empezar? Primero, entender que el dinero es un recurso. El dinero es un bien de intercambio y es algo que nos tiene que ayudar a defender. Y entender que la riqueza no se mide en la trompa del coche, como dicen aquí en España, o del carro, como decimos en Venezuela, ni se mide en el metraje de la vivienda donde tú vives, ni se mide tampoco en los lujos que te dé. El dinero se mide en supervivencia. ¿Cuánto tiempo puedes tú sobrevivir con lo que tienes ahorrado? Si puedes sobrevivir el resto de tu vida con tus ahorros, con tus inversiones, eres rico. Si tu dinero te llega hasta pasado mañana, aunque vivas en la mejor urbanización de la ciudad donde tú vives, entonces eres pobre. Entonces, de nuevo, entender esa relación con el dinero es vital. Y hoy les quiero hablar de lo que para mí es importante, los 6 postulados de las finanzas personales. En primer lugar, el dinero vale más hoy que mañana. Entre tener una cantidad de dinero hoy y tenerla mañana, yo prefiero tenerla hoy. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque yo soy mortal, yo no sé cómo voy a estar mañana. Yo prefiero tener el dinero hoy a tenerlo mañana, porque hoy lo puedo invertir, porque hoy lo puedo disfrutar. Entonces, a cambio de esperar hasta mañana, yo voy a querer más dinero. Eso crea el concepto del interés, del rendimiento, del retorno de la inversión, de los cupones sobre los bonos, de los dividendos sobre las acciones. Entonces, todo eso se constituye en función de ese concepto y se constituye por un tema de naturaleza humana. Somos mortales y al ser mortales preferimos la inmediatez. Segundo postulado de las finanzas parte de un hecho del cual ninguna otra especie sobre el planeta es consciente. Y ese hecho es de que tenemos que trabajar para sobrevivir. Si no trabajamos, no podemos cambiar nuestro medio. Al no poder cambiar nuestro medio, simplemente nos morimos de hambre. Entonces, para poder sobrevivir, tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que trabajar. En consecuencia, nada es gratis. Entonces, la consecuencia a su vez de que nada es gratis es muy sencilla. Cuando vengan y te ofrezcan algo demasiado fácil, demasiado bueno para ser verdad, no es verdad. Entonces, de lo que más nos tenemos que cuidar entonces es de lo que nos ofrecen gratis. Una estafa es eso. Una estafa es algo muy fácil, muy barato, donde no tienes que hacer mayor esfuerzo y simplemente vas a tener una recompensa sin esfuerzo. Eso, lamentablemente, no existe. ¿Qué les recomiendo a las personas? Cuídense de esa realidad. En tercer lugar, el precio de las cosas no es ni lo que te costaron, ni lo que tú quieres cobrar por eso. El precio de las cosas lo fija el mercado. ¿Por qué? Bueno, también por un tema de naturaleza humana, porque somos gregarios.
nos reunimos en comunidades y nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces un precio obedece a la oferta y a la demanda. Y la consecuencia sobre nuestra forma de actuar, ya saben, si el dinero valemos hoy que mañana, cobramos rápido, pagamos lento. Si nada es gratis, nos cuidamos de las estafas o de los fraudes porque nada es gratis y alguien está cobrando por algo. Me han dicho, por ejemplo, si por ejemplo Google es gratis o un buscador, un correo es gratis, es porque el producto eres tú. En tercer lugar, si el mercado fija el valor de las cosas, nuestra única herramienta es la información. Entonces, cuando tenemos que tomar una decisión, tenemos que estar altísimamente informados para tomarla con certeza. Entonces, mientras más información tengamos, mientras mejor sepamos interpretar esa información, mientras más sepamos de esa información, mejor. La gente exitosa en los negocios es porque se sabe informar. Entonces, lo que les recomiendo a los escuchas, a las personas que están viendo este video, es que busquen información y busquen información en fuentes que no sean públicas, a donde tengan acceso y donde sea difícil obtener esa información y sea escasa. ¿Cómo se logra? De dos maneras, o informándose mucho, estudiando mucho, o pateando la calle y saber hablar con la gente que son jugadores en ese proceso. El cuarto postulado, el cuarto principio, se fundamenta en riesgo-beneficio. Como nada es gratis, cuando vayamos a tomar una decisión de riesgo, tenemos que ver qué beneficio nos da. Y viceversa, cuando tengamos una alta expectativa de beneficio, no solamente ver lo que nos vamos a ganar, también ver qué estamos arriesgando, porque a veces cosas que son demasiado rentables también implican un riesgo enorme. Y ese riesgo se materializa. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita en el mundo es la materialización de un fenómeno de riesgo. Quien tenía un restaurante que parecía muy rentable hasta anteayer, se ha dado cuenta de esta lluvia de realidad. El quinto postulado es el postulado de diversificación. No poner todos los huevos en la misma canasta, porque si se cae la canasta, se pierde todo. Y esto no solamente en cuanto a la inversión, también en cuanto al ingreso. Si tú dependes de un solo empleo, de un solo trabajo, de una sola fuente, el día que te votan, simplemente perdiste ese ingreso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, fundamentalmente diversificar tanto el ingreso como el activo. Una ley del Talmud dice que tienes que tener un tercio de tu dinero en tu negocio, un tercio en tu vivienda y un tercio en efectivo para cualquier contrariedad. Y el sexto postulado es el que se denomina la regla de oro. ¿Y qué es la regla de oro? Bueno, muy sencillo. El que tiene el oro hace las reglas. Y el oro no es necesariamente el metal. El oro es tu capacidad de dominar una negociación. Es lo que el otro quiere en la negociación. Un caso icónico es el de Bill Gates cuando negoció a comienzos de la década del 80 con IBM. Él tenía el software, el programa, para que corriera sobre los computadores o los ordenadores, que se dice aquí, de IBM. Y cuando fue a negociar, él puso las condiciones. ¿Y cuáles eran las condiciones? Bueno, muy sencillas, $100. Y los de IBM le habían ofrecido 10 millones. ¿Y cómo $100? Bueno, $100 por licencia. Resulta que hoy en día Microsoft vale el doble de lo que vale IBM. Entonces, él tenía el oro, él hizo la regla. Entonces, ¿qué debemos aprender de estos 6 postulados? Tratar de llevarlos, tratar de entenderlos y tratar de cambiar para bien nuestra relación con el dinero. No ser esclavos del dinero, sino poner al dinero a trabajar para uno. Y eso es lo que nos puede dar un futuro. De nuevo, insisto, supervivencia financiera. ¿Cuánto tiempo puedes vivir si mañana tus ingresos desaparecen? Nuestra construcción a partir del día +1, el día que salgamos por esta puerta en el cual el mundo va a ser diferente, es cómo empezar a construir nuestra supervivencia. Digamos, ponernos la meta de que en 10 años mi preocupación no va a ser el dinero, a lo mejor van a ser otras cosas, pero no debería ser el dinero. Has mencionado, tenemos que cambiar nuestra relación con el dinero. Y quiero que hagas un ejercicio de análisis de el venezolano, que bueno, el que vive en Venezuela también, pero sobre todo el que ha tenido que emigrar, el que ha tenido que sobrevivir fuera. ¿Cómo es su relación con el dinero y cómo debería cambiar ahora en esta era post-coronavirus? Mira, la relación con el dinero siempre ha sido una relación de dependencia. Somos esclavos del dinero. El tener que vivir del día a día nos obliga a desesperarnos, a tener un tema de temor constante, porque ese dinero no va a llegar. Entonces, el primer paso es
generar un colchón, generar una cantidad, empezar a ahorrar, empezar a tener una cantidad de dinero que nos ayude a salir de crisis. Lamentablemente en Venezuela no existía la cultura del ahorro. Bueno, entre otras razones por la alta inflación, porque tener el dinero implicaba que perdiera valor y que constantemente tuvieses que pagar más por las cosas. Sin embargo, sí que había elementos de refugio para el valor, el dólar, por ejemplo, el euro. Entonces, parte del tema es empezar a pensar en moneda constante y empezar a construir ese ahorro. Ese es el primer cambio. Y después, no tenerle miedo, informarse, entender que vamos a tener que vivir con él, con ese dinero, con ese cochino dinero. Y saber defenderse de ese cochinero, no ser esclavos, perderle un poquito el respeto también, entender también que en nuestro entorno hay personas que te están vendiendo, como se dice en España, la moto, que te están convenciendo de que tomes decisiones que son equivocadas, que también muchas decisiones equivocadas las tomamos por cuenta propia, por estar desinformados o por temor, por complejos, por muchos elementos, y eso hace que actuemos las más de las veces en forma equivocada. Entonces, saber de dinero es importante, cambiar nuestra relación con el dinero, perder el respeto al dinero es importante, y por ahí se empieza, David. Y en el manejo del dinero, en la cultura venezolana, ¿cuáles crees que son los grandes pecados o los grandes errores que comete el venezolano en relación con el dinero y que a partir de ahora, de esta nueva realidad que nos va a tocar vivir, debemos desechar? Mira, comete varios errores. Primero, gastar todo lo que le entra y no destinar parte al ahorro. Que si vas a bajar tu calidad de vida, bueno, la calidad de vida no es solamente el bien de consumo, la calidad de vida son muchos elementos. Son elementos tales como la seguridad debe estar. Entonces, darle más peso a la seguridad que al gasto. Tú eres igualmente feliz y yo cuando estábamos hablando antes, hablé del caso de las piñatas de los niños. Un niño es totalmente dichoso en una piñata con un sanduichito y una colita si tiene sus amiguitos con qué jugar. Pero hay gente que decide gastar en colchones de aire, que decide gastar en infraestructura, en mesoneros, y al final eso es para los padres más que para los niños. Entonces, entender que los momentos de felicidad no tienen que ver con gasto de dinero, sino que tienen que ver precisamente con los momentos, con estar con quien uno quiere y con disfrutar de esa realidad. Entonces, en primer lugar, no creer que el gasto genera felicidad. En segundo lugar, no vivir para el vecino. Que el vecino tenga un carro de lujo, que el vecino viaje, que el vecino tenga mucho. Realmente no tiene que generarte ni envidia, ni resentimiento, ni tampoco te tiene que generar inseguridad. Al final uno es por lo que es. A ti no te van a recordar porque tenías bienes de lujo, a ti te van a recordar por lo que hiciste por las demás personas y cómo te portaste y qué tan, qué, qué tan solidario fuiste en el momento que tenías que ser solidario, qué tanto pensaste en esos amigos cuando tenías que pensar en esos amigos. Entonces, parte de eso es no vivir para los demás. Entonces, yo creo que esos son los dos principales defectos. Otra cosa es que somos desordenados, yo creo que tenemos que ordenar un poquito más, llevar control de los gastos, llevar todo a nota. Si uno se da cuenta de la cantidad de dinero que gasta en tonterías, se sorprende solamente con decir, me gasto 3 o 4 euros al día en chucherías, eso al año hace un capital, hace 1.500 euros, si lo vas a ver así. Y eso es dinero que se puede ahorrar si se hace eficientemente. Hay que anualizar, eso te iba a preguntar, Boris, hay que anualizar estos gastos en teoría pequeños, superfluos, para que nos demos cuenta de la verdadera dimensión que tienen Claro, en nuestro balance. claro, porque te tiene que doler. O sea, el impacto psicológico de 3 euros no es el mismo impacto psicológico de 1.500 euros. Cuando uno piensa en 1.500 euros, a lo mejor piensa en un televisor de tope de gama nuevo, un celular o un viaje. Pero cuando tú ves 3 4 euros por allí, no te duele igual. Entonces tiene que doler. Lamentablemente somos animales racionales, nuestra conducta importa. Entonces todo esto es un tema conductual, es un tema de reeducación conductual. Es como quizás como hacer una dieta o como proponerse estudiar algo. Si no te duele, si no sientes esa meta, va a ser muy difícil que la construyas. Y ahora, Boris, para esos
venezolanos, supongo que no son la mayoría, pero algunos habrá, que tienen cierta cantidad de ahorros, que tienen alguna inversión y están pensando ahora, bueno, ¿dónde voy a invertir? Inmobiliario, bolsa. ¿Cuáles serían las recomendaciones básicas antes de tomar esa decisión? Mira, lo primero, estar informados. Y lo segundo, entender las tendencias. ¿Hacia dónde se está moviendo el mundo? Tenemos un mundo antes del coronavirus, un mundo después del coronavirus. ¿Qué industrias van a crecer? ¿Qué sectores van a crecer? Logística, plataformas informáticas, eh, consumo de determinados productos que tengan que ver con salud, quizás en el corto plazo suban, vacunas, laboratorios, ¿verdad? Entonces hay que entender dentro de ese cambio, los patrones de vida, cuáles van a ser los sectores que van a prevalecer, que van a surgir y tratar de orientarse a esos sectores. Eh, no van a haber cambios, obviamente coyunturales, los estamos viendo, pero también van a haber a raíz de la crisis cambios de carácter estructural. Entonces, entender cuáles pueden ser las oportunidades dentro de esa nueva estructura y cómo capitalizarlas. Entonces, por ejemplo, un sector al cual yo no apostaría en ese momento sería el inmobiliario, porque al tener, sobre todo el inmobiliario en oficina, porque al tener menos necesidad de asistir a lugares, de utilizar oficinas, ese costo de alquileres, esa demanda por esos espacios va a disminuir. En cambio, el sector inmobiliario en temas de transporte, de temas de logística, temas de probablemente repunte. Entonces, entender cuáles son dentro de los distintos sectores y subsectores, cuáles van a salir airosos y cuáles van a salir inclusive mejorados de la crisis. Y un dilema, Boris, que estoy seguro que tienen no solo muchos españoles o muchos ciudadanos de cualquier país, nacionales de los países, sino muchos inmigrantes también, es vivir alquilados o vivir en un piso de propiedad. Ese es un eterno dilema, una eterna discusión. ¿Cómo ves que esa dualidad cambia a partir de ahora? ¿Qué modelo puede salir más beneficiado? Bueno, mira, no hay una respuesta definitiva, es por momentos. Hasta ahora la realidad en torno humano ha sido que el poseer da seguridad y el poseer en el largo plazo funciona. Funciona porque los estados tienden a gastar más dinero del que les ingresa, por lo tanto siempre hay algo de inflación y esa inflación hace que la gente busque bienes durables sobre los cuales cubrirse. Hasta un 2-3% de inflación, que es una inflación mínima, hace que sea rentable tener, comprar, sobre todo si las tasas de interés están por debajo de eso e inclusive si la inflación sube. Entonces, hasta ahora ha sido comprar. Sin embargo, hay otros elementos que deben primar. El costo transaccional es uno. Otro elemento que debe ser tomado en consideración antes de comprar es tu necesidad de movilidad. Si tu trabajo está atado a determinada ciudad o a determinado país, obviamente te conviene comprar. Pero si tú, por ejemplo, puedes desempeñar ese trabajo en otro sitio y hay una movilidad tal de la fuente de trabajo que no vas a estar necesariamente atado, quizás no te convenga comprar por el costo de entrada y el costo de salida. En Venezuela la realidad era otra, tener un apartamento era una especie de seguro de vida, pero no lo es necesariamente en el mundo. Entonces uno debe sopesar esos elementos. Ahora, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Obviamente, en el corto plazo, por la misma caída en el poder adquisitivo de la gente, van a bajar ciertas zonas más que otras, van a bajar las zonas de la gente más afectada. Entonces es posible que Vallecas o que zonas de bajo poder adquisitivo bajen más de lo que puede bajar un apartamento en, en La Moraleja en sitios muy costosos o en el barrio de Salamanca. No va a moverse igual. Entonces, comprar y alquilar depende de la naturaleza. Yo sí que creo que por un tiempo el tema inmobiliario va a bajar y obviamente quizás sea una buena oportunidad para quienes vean el mediano plazo y se consideren que van a estar estables en esta ciudad, en esta comunidad por muchos años, de comprar. Entonces no hay una palabra definitiva. Yo creo que cada uno tiene que evaluarse. Ahora, ¿cómo ver si una inversión es buena? Por lo menos en el corto plazo. Si el alquiler es menor que el valor de los intereses que tú pagas por el inmueble menos la revalorización, entonces alquila. Si el alquiler es mayor que el costo que pagas por intereses menos la revalorización, entonces compra.
pero eso lo puedes ver a un año. A más de un año depende de tu estabilidad, de la posibilidad de trabajar en esa ciudad en el largo plazo y de tu tranquilidad emocional, quizás. El modelo de vida humano se ha concentrado en los últimos años en las grandes ciudades. Ahora, con esta nueva realidad de distanciamiento, que puede ser una realidad corta o no tanto, no lo sabemos, hay gente que puede estar pensando que el modelo de distanciamiento en áreas más rurales o en ciudades más pequeñas puede ser una tendencia. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Nos vamos a ir a vivir a ciudades más pequeñas, más baratas, más accesibles, con menos contaminación, con menos problemas que en las grandes ciudades? Lo dudo. El ser humano es gregario y le encanta esto. O sea, yo creo que la ciudad moderna, como la conocemos, con muchas alternativas, con mucha vida, es un lujo que el ser humano no se va a dejar de dar. No ocurrió ni en el 1300, cuando la peste negra, no ocurrió ni en el 1600, la gente regresó, en el caso de Newton, que vivió una pandemia. No ocurrió tampoco en 1918-19 con la gripe española, que no fue española, fue llamada gripe española, pero no se originó en España, se originó en Estados Unidos, lo trajeron los soldados americanos a Europa por la Primera Guerra Mundial y terminó pagando el más débil, el país que no estaba en guerra y que menos vela tenía en ese entierro. Entonces, al final, el ser humano, la cabra tira para el monte. O sea, el ser humano le gusta vivir en la ciudad, disfruta de vivir en la ciudad nos ofrece muchas cosas, pero sí va a haber cambios en los patrones, sí va a haber algunos cambios en los patrones de comportamiento, pero yo creo que el ser humano como animal urbano no va a desaparecer y yo creo que ese encanto no se va a perder. O sea, quienes vivimos en grandes ciudades y tenemos acceso a ese encanto, lo vemos como un tema pasajero. No sé qué pensará el resto de la gente. No me disgusta el campo, salir unos días, pero unos días. Económicamente, ¿podemos aprender algo de las pandemias anteriores? Bueno, ¿De sí, las pandemias históricas? las pandemias históricas, sí, sí, claro que sí, son recesivas. Bueno, salvo la última que ocurrió en una coyuntura de post Primera Guerra Mundial, cuando había mucho dinero en la calle y más bien generó una inflación, pero normalmente una pandemia tiende a ser recesiva. ¿Por qué? Bueno, por la merma en la población, por la desconfianza. Afortunadamente, estadísticamente, esta pandemia creo que va a ser mucho menor en impacto que la de 1900. Estamos hablando de 5 millones de fallecidos para una población mundial mucho menor. Estaríamos hablando en este caso que no creo que llegue a los 300.000, 400.000 fallecidos, que sería el doble de lo que hay ahora. No creo que llegue a esos números. No va a tener un efecto tan serio, pero sí va a ser muy recesiva en el sentido de que muchos negocios van a dejar de serlo. Yo considero que no va a haber mayor impacto inflacionario, por lo menos no en el largo plazo, pero sí un impacto recesivo. Esto va a ser una recesión como las de toda la vida, de las duras, de 1929. Es un ciclo negativo, o sea, la gente deja de comprar, como deja de comprar, cierran los negocios, como cierran los negocios, esos mismos comerciantes que operaban esos negocios, que tenían expectativas, también dejan de comprar, y si el Estado no mete dinero, cosa con la cual yo no estoy a favor, pero si no se reduce, o ya sea el gasto público, o se reduce, pero si no se incrementa el gasto público, o se reducen los impuestos, yo partiría de esa segunda alternativa, va a ser muy difícil una recuperación. Entonces, y esa recuperación toma tiempo, es compleja, deja por fuera a muchas personas, por eso creo que es muy importante ahorita que la gente empiece a adquirir destrezas que pueden servirle en el nuevo mundo que vendrá. Yo creo que estos días deben ser muy importantes para formación. Algo que no se va a dejar de demandar es todo lo que tiene que ver con programación de computadoras, con conocimientos básicos de sistemas digitales. Todo eso va a tener un peso, entonces yo le recomendaría a la gente que aproveche este tiempo para prepararse, aunque sé que hay mucha gente que lamentablemente no tiene cabeza para eso, porque tiene toda la justificación para no tener cabeza para eso, pero eso es lo que hay que hacer. O sea, el deber ser es, me preparo. Pues si no me preparo, me va a agarrar descubierto y no voy a tener herramientas para salir a caminar al mundo que nos viene. Última pregunta, Boris. Recuperación en V, en B pequeña, es decir, recuperación
pronta, rápida o recuperación muy lenta y muy dilatada en el tiempo? Yo apostaría por una U lenta, no por una V. O sea, no por la B pequeña, sino por la U más abierta. Va a tardar tiempo. Obviamente, lo que nos han enseñado estas crisis es que la humanidad se recupera. Es bueno ver los videos de un profesor sueco que falleció hace poco, Rösling. Los recomiendo. Si la humanidad ha pasado por eso, pero siempre va hacia arriba, siempre va a converger hacia mejor. Pero sí, va a tardar, sobre todo porque de nuevo, hay una destrucción en el tejido empresarial que hay que reconstruir, no hay magia en la economía y como vimos ya nada es gratis, entonces esa reconstrucción va a costar, alguien va a tener que asumir las pérdidas, la pregunta en este momento es quién paga por eso y quién recibe esa ayuda. O sea, si tú le das esa ayuda a quien la necesita y probablemente lo ayudes, pero no es garantía de que va a salir adelante. Entonces es complicado, hay que darle también a quien puede producir, no solo al que tiene la necesidad inmediata. Tienes que ayudar al que tiene la necesidad inmediata, pero también tienes que ayudar al que puede emplear a esa persona que tiene la necesidad inmediata. Entonces, de nuevo, es un juego un poco perverso porque ese que puede ayudar o que puede emplear no es el más pobre. Entonces, de nuevo, va a tardar, va a ser complicado y de nuevo no es inmediato. Yo sí que creo que el mundo va a salir mejor parado, va a ser una lección, es muy bonito hablar de estos lugares, pero para nuestras vidas personales va a ser un golpe. Y nada, hay que salir, hay que aprender a sobrellevar los golpes y a decir, bueno, cada día, cada amanecer es una nueva oportunidad y salir a buscarlo. Entonces no serán meses duros, Boris, ¿crees que serán años duros? Sí, yo creo que estamos hablando de una recuperación de por lo menos 2 o 3 años hasta que se vuelvan los niveles de vida. Eso es lo que dice el Banco Central Español y yo creo más en el Banco Central, en el Banco de España, que en lo que pueden decir los políticos. Más bien los políticos han demostrado su total incompetencia. En un momento así hay que darle oportunidad a las personas que saben de los temas a que los manejen. O sea, si yo me enfermo, yo llamo a un médico. Si yo tengo un problema con mi carro, yo llamo a un mecánico. Si yo tengo un problema de plomería en la casa, llamo a un plomero, no llamo a un político. Esta es una crisis como las de toda la vida. O sea, las que no conocíamos en Venezuela, las del 29, las crisis donde más bien lo que se retrae es la demanda, por lo tanto no va a haber inflación, pero sí que va a haber escasez, desempleo, malas expectativas, y el Estado para contraponerlo echa dinero a la calle. Si echa demasiado sí que va a haber inflación, pero en Estados Unidos, después de la década del 30, vino la Segunda Guerra Mundial y no se empezó a manifestar la inflación sino hasta finales de la década del 60. Estamos hablando de 30 y pico de años de keynesianismo, de gasto público fuerte, hasta que la inflación empezó a hacer estragos fuertes sobre la economía en los 60. Sí hubo algo de inflación en los 50, sí hubo algo de inflación en el periodo justo después de la Segunda Guerra Mundial, pero realmente no fueron temas muy puntuales. Pero el tema, no creo que los gastos lleguen a ser los de la Segunda Guerra Mundial, así que no, el temor no es la inflación, el temor es la caída en las actividades, por eso más bien los estados tienen que recortar impuestos y que invertir en cierta infraestructura. El keynesianismo te dice, el keynesianismo te dice, mete el dinero en infraestructura, ¿verdad? Que fue lo que hizo Roosevelt, y el liberalismo te dice, quita impuestos, cobra menos impuestos para que los empresarios tengan más dinero disponible y puedan invertir más dinero. La segunda es la más antipática desde el punto de vista político, la más antipática desde el punto de vista social, pero en el largo podría funcionar mejor que la primera. Boris, esa es muchas gracias por tu lección de economía de guerra o economía de cuarentena y sobre todo por tus 6 mandamientos económicos que todo venezolano y todo ciudadano deberá cumplir a partir de ahora para sanear sus economías personales y sus economías familiares. Cuarentena en Positivo es patrocinado por Salus Madrid, la clínica de los médicos venezolanos en Madrid. Harina Juana, el sabor de las arepas de siempre.
Tequefingers, si te comes uno, te los comes todos. Cohen y Aguirre, abogados y asesores. Y Tranbene, envío de mercancías y dinero a Venezuela.